La microexpresión del desprecio. Existe un gesto tan sutil que dura apenas una fracción de segundo, pero revela más verdad que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. Paul Ekman, el psicólogo que dedicó su vida a estudiar las expresiones faciales, descubrió que cuando alguien miente sobre sus sentimientos hacia otra persona, una esquina de su labio se eleva ligeramente en un movimiento asimétrico. Este gesto, conocido como la microexpresión del desprecio, aparece incluso cuando la persona sonríe con toda la boca o mantiene una expresión neutral. Lo fascinante es que este movimiento es involuntario y casi imposible de controlar conscientemente. Durante los interrogatorios policiales, los investigadores entrenados buscan específicamente esta señal porque aparece cuando alguien realmente cree que está siendo más inteligente que su interlocutor. Es el rostro del engaño arrogante, la manifestación física de pensar, te estoy engañando y ni siquiera lo sabes. En casos históricos como el de Ted Bundy, los analistas de comportamiento identificaron esta microexpresión repetidamente cuando negaba sus crímenes mientras relataba, teóricamente, cómo podrían haberse cometido. La duración promedio de esta expresión es de 40 milisegundos, menos tiempo del que tarda un parpadeo completo. Sin embargo, nuestro cerebro inconsciente la detecta y procesa, generando esa sensación incómoda de que algo no está bien aunque no podamos explicar exactamente qué. Es por esto que a veces desconfiamos de alguien sin razón aparente. Nuestro sistema límbico ha captado señales que nuestra conciencia no procesó. En el contexto diplomático, esta señal ha sido estudiada extensamente. Durante las negociaciones de paz en Camp David en 1978, los analistas del lenguaje corporal revisaron las grabaciones y encontraron múltiples instancias de esta microexpresión en momentos clave de las conversaciones. Los negociadores experimentados aprenden a detectarla porque señala cuando la otra parte está ocultando sus verdaderas intenciones o sentimientos sobre un acuerdo propuesto. Lo interesante es que las personas que mienten frecuentemente no desarrollan mejor control sobre estas microexpresiones. De hecho, cuanto más miente alguien, más frecuentes se vuelven porque el cerebro tiene que trabajar constantemente para mantener la fachada. Es como intentar mantener múltiples platos girando simultáneamente. Eventualmente, uno se tambalea y revela la verdad por una fracción de segundo. La investigación de Ekman también reveló que esta expresión es universal, apareciendo en todas las culturas estudiadas, desde tribus aisladas en Papúa Nueva Guinea hasta ejecutivos de Wall Street. No es algo aprendido culturalmente sino una respuesta neurológica profunda que conecta con nuestros sistemas más primitivos de evaluación de amenazas y honestidad. En relaciones personales, aprender a detectar esta señal puede ser revelador pero también devastador. Muchas personas reportan que después de entrenar su capacidad de observación, comenzaron a notar estas microexpresiones en conversaciones cotidianas con parejas, amigos o colegas. El conocimiento trae claridad pero también el peso de ver mentiras que antes pasaban desapercibidas. Los mentirosos compulsivos muestran esta expresión con mayor intensidad porque su desprecio no es solo hacia la persona a quien engañan, sino hacia el concepto mismo de verdad. Para ellos, la mentira se convierte en un juego donde el objetivo es demostrar superioridad intelectual, y ese sentimiento de superioridad se filtra inevitablemente en sus músculos faciales. El cambio en el ritmo respiratorio. La respiración es uno de los procesos más honestos del cuerpo humano. Cuando alguien miente, especialmente sobre algo significativo, su sistema nervioso autónomo reacciona instantáneamente alterando el patrón respiratorio. Este cambio no es sutil, la respiración se vuelve más superficial, más rápida, o en algunos casos, la persona contiene el aliento inconscientemente durante fracciones de segundo antes de responder. En los años 90, un estudio realizado en la Universidad de California demostró que el 87% de los sujetos que mentían mostraban alteraciones medibles en su ritmo respiratorio. Lo que hace esta señal particularmente confiable es que está directamente conectada con la respuesta de estrés del cuerpo. Cuando fabricamos una mentira, nuestro cerebro trabaja en múltiples niveles, debe crear la narrativa falsa, monitorear la reacción del interlocutor, suprimir la verdad y mantener la coherencia. Todo este procesamiento adicional requiere más oxígeno.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los interrogadores aliados fueron entrenados específicamente para observar el pecho y los hombros de los prisioneros durante los interrogatorios. Notaron que justo antes de mentir, muchos prisioneros tomaban una respiración profunda, como si se prepararan para sumergirse bajo el agua. Esta inhalación preparatoria es el cuerpo anticipando el estrés cognitivo que viene con la fabricación de una mentira elaborada. En el ámbito médico, los psicólogos han observado que los pacientes con trastornos de personalidad que incluyen mentira patológica muestran patrones respiratorios alterados crónicos. Su sistema nervioso está en constante estado de alerta porque viven en una realidad construida que requiere mantenimiento continuo. Es agotador para el cuerpo y se manifiesta en cómo respiran. Lo fascinante es que las personas que son naturalmente ansiosas pueden mostrar cambios respiratorios incluso cuando dicen la verdad, simplemente por el estrés de ser cuestionadas. Esto es lo que hace tan problemático el uso de polígrafos. Miden respuestas fisiológicas al estrés, no necesariamente a la mentira. Un inocente nervioso puede fallar la prueba mientras un mentiroso experimentado y calmado puede pasarla. Los actores profesionales aprenden técnicas específicas de control respiratorio precisamente porque saben que una respiración natural y calmada vende la veracidad de su actuación. Konstantin Stanislavski, el legendario maestro de actuación ruso, enseñaba que el control de la respiración era fundamental para crear personajes creíbles. Sin embargo, incluso los actores más experimentados tienen dificultades para controlar completamente su respiración bajo presión real. En interrogatorios policiales modernos, los investigadores ya no se sientan frente al sospechoso sino ligeramente al costado, posicionándose de manera que puedan observar el torso periféricamente sin que parezca que están mirando fijamente. Esta posición les permite monitorear los cambios respiratorios sin hacer que el sospechoso se sienta tan observado que modifique conscientemente su respiración. La correlación entre mentira y alteración respiratoria es tan fuerte que algunos investigadores han propuesto que en el futuro, los sistemas de detección de mentiras podrían basarse principalmente en análisis de patrones respiratorios capturados por sensores térmicos que detectan el aire exhalado, eliminando la necesidad de contacto físico con el sujeto. La asimetría en la gesticulación. Cuando alguien habla con convicción sobre algo verdadero, sus gestos son naturalmente simétricos y fluidos. Las manos se mueven en concordancia con el ritmo del habla, los hombros se elevan de manera uniforme, y hay una armonía corporal que refleja la coherencia interna entre pensamiento y expresión. Pero cuando alguien miente, esta sinfonía se desafina. La asimetría gestual es particularmente notable en los movimientos de las manos. Una persona que miente tiende a gesticular más con una mano que con la otra, creando un desequilibrio visual. Esto ocurre porque el hemisferio cerebral que procesa el lenguaje está trabajando horas extra para fabricar la narrativa falsa, y este esfuerzo adicional interfiere con la coordinación motora bilateral. Joe Navarro, exagente del FBI y experto en lenguaje corporal, documentó durante sus 25 años de carrera miles de interrogatorios y notó un patrón consistente. Cuando los sospechosos comenzaban a mentir, uno de sus hombros se elevaba ligeramente más que el otro, como si estuvieran encogiéndose unilateralmente. Este gesto, que él llamó el encogimiento parcial, es una manifestación física de la ambivalencia interna que siente alguien cuando sabe que está siendo deshonesto. En el mundo corporativo, esta señal se ha vuelto invaluable. Durante presentaciones ejecutivas donde se discuten números financieros o proyecciones de crecimiento, los inversionistas experimentados observan no solo las diapositivas sino los gestos del presentador. Cuando los números son reales, los gestos son amplios, simétricos y expansivos. Cuando hay manipulación de datos, los gestos se vuelven contenidos, asimétricos y a menudo se limitan a un solo lado del cuerpo. La neurociencia ha revelado por qué ocurre esto. El hemisferio derecho del cerebro, que controla el lado izquierdo del cuerpo, está más involucrado en el procesamiento emocional y la detección de incongruencias. Cuando mentimos, este hemisferio entra en conflicto con la narrativa falsa que el hemisferio izquierdo está construyendo, y este conflicto se manifiesta físicamente en movimientos desiguales. En relaciones de pareja,
esta asimetría es particularmente reveladora durante conversaciones sobre infidelidad o traición. Terapeutas matrimoniales reportan que cuando uno de los cónyuges niega una aventura, sus gestos suelen volverse notablemente asimétricos, con una mano permaneciendo más cerca del cuerpo mientras la otra gesticula débilmente. Es como si el cuerpo estuviera literalmente dividido entre la verdad y la mentira. Los niños pequeños, que aún no han desarrollado sofisticación en el engaño, muestran esta asimetría de manera exagerada. Cuando un niño de 5 años miente sobre haber comido galletas antes de la cena, típicamente esconderá una mano detrás de la espalda mientras la otra gesticula al frente. Esta división física es tan obvia que resulta casi cómica, pero revela un patrón fundamental que persiste en la edad adulta, solo que de manera más sutil. Los jugadores profesionales de póker aprenden a mantener una perfecta simetría en sus movimientos precisamente porque saben que cualquier asimetría puede revelar un farol. Esta es una de las razones por las que muchos mantienen las manos completamente quietas sobre la mesa o adoptan posiciones completamente simétricas, eliminando cualquier señal que pueda delatar la debilidad de su mano. El aumento de parpadeos. Los ojos parpadean, en promedio, entre 15 y 20 veces por minuto en un estado de relajación normal. Pero cuando alguien miente, especialmente bajo presión, esta tasa puede triplicarse o incluso cuadruplicarse. Este incremento no es aleatorio, es una respuesta directa al estrés cognitivo que genera mantener una narrativa falsa mientras se suprime la verdad. La investigación en este campo comenzó en los años 70 cuando psicólogos notaron que pacientes que fingían síntomas psiquiátricos para obtener beneficios por discapacidad parpadeaban significativamente más durante las evaluaciones que pacientes con condiciones genuinas. Este descubrimiento llevó a estudios más profundos sobre la relación entre cognición, estrés y frecuencia de parpadeo. Lo fascinante es que el parpadeo excesivo no es solo una respuesta al estrés general, sino específicamente a la carga cognitiva. Cuando el cerebro está trabajando intensamente para mantener múltiples versiones de la realidad, una verdadera y otra fabricada, los ojos responden parpadeando más frecuentemente como si intentaran resetear el sistema visual para procesar mejor toda la información contradictoria. Durante el escándalo de Watergate, los analistas de comportamiento que revisaron las grabaciones de las declaraciones de varios implicados notaron que Richard Nixon parpadeaba casi 60 veces por minuto durante ciertos segmentos de sus discursos televisados, particularmente cuando hablaba sobre su conocimiento de los eventos. En momentos donde discutía temas no relacionados con el escándalo, su tasa de parpadeo volvía a niveles normales. En entrevistas de trabajo, los reclutadores entrenados observan la frecuencia de parpadeo cuando hacen preguntas sobre experiencia laboral previa o habilidades específicas. Un candidato que exagera sus calificaciones mostrará un aumento notable en el parpadeo cuando elabora sobre responsabilidades que nunca tuvo o logros que nunca alcanzó. El parpadeo también tiene una dimensión de protección psicológica. Cuando mentimos, una parte de nosotros quiere no ver la reacción de la persona a quien engañamos. Es como si el cerebro inconsciente tratara de crear interrupciones visuales que nos protejan del juicio que percibimos en los ojos del otro. Este mecanismo es especialmente pronunciado cuando la mentira involucra emociones fuertes o consecuencias significativas. Los interrogadores profesionales han desarrollado técnicas que explotan esta respuesta. Una táctica común es hacer una serie de preguntas neutrales mientras se observa la línea base de parpadeo del sujeto, y luego introducir súbitamente una pregunta crítica mientras se monitorea cualquier cambio en la frecuencia. Un salto dramático en el parpadeo justo después de una pregunta específica es una bandera roja que merece seguimiento. Sin embargo, es crucial entender que el parpadeo excesivo no es evidencia definitiva de mentira. Las personas con ansiedad social, condiciones oculares, o simplemente nerviosismo general pueden parpadear frecuentemente sin estar siendo deshonestas. Es por esto que los expertos siempre buscan clústeres de señales, nunca una sola indicación aislada. En culturas donde el contacto visual directo es considerado confrontacional o irrespetuoso, las personas pueden parpadear más frecuentemente durante conversaciones importantes independientemente de su veracidad.
Esta es otra razón por la cual el contexto cultural es fundamental para interpretar correctamente las señales de comportamiento. La latencia de respuesta inconsistente. Cuando alguien dice la verdad, el tiempo que toma responder a preguntas sobre el mismo tema tiende a ser consistente. Pero cuando miente, este timing se vuelve errático e impredecible. Una pregunta puede ser respondida instantáneamente mientras otra similar genera una pausa notable. Esta inconsistencia en la latencia de respuesta es una de las señales más confiables de engaño. La razón detrás de esto es fascinante desde una perspectiva cognitiva. Cuando accedemos a memorias reales, el cerebro sigue caminos neuronales bien establecidos. La información fluye con relativa facilidad y las respuestas emergen con un timing natural. Pero cuando fabricamos información, el cerebro debe construir la respuesta en tiempo real, verificarla contra mentiras previas para mantener consistencia, y luego formularla de manera convincente. Durante investigaciones criminales, los detectives a menudo hacen la misma pregunta de diferentes maneras a lo largo de un interrogatorio. No buscan solo inconsistencias en el contenido, sino también en el tiempo de respuesta. Si un sospechoso responde instantáneamente, estaba en casa, la primera vez que se le pregunta sobre su paradero, pero toma 5 segundos para responder lo mismo cuando se reformula la pregunta una hora después, esa vacilación es una señal de alerta. En 2011, un estudio de la Universidad de Harvard utilizó tecnología de seguimiento ocular y cronometraje preciso para analizar respuestas verídicas versus fabricadas. Descubrieron que las respuestas honestas tenían una variación de latencia de aproximadamente 200 a 300 milisegundos, mientras que las respuestas mentirosas mostraban variaciones de hasta 2000 milisegundos o más. Esta inconsistencia temporal es particularmente pronunciada cuando las mentiras son complejas o cuando el mentiroso no ha tenido tiempo de preparar su historia completamente. Es la diferencia entre un actor que ha memorizado sus líneas perfectamente y uno que está improvisando. La fluidez revela el nivel de preparación. En relaciones personales, esta señal puede ser devastadora de reconocer. Cuando una pareja responde instantáneamente sobre su día en el trabajo pero toma notablemente más tiempo para explicar por qué llegó tarde a casa, esa pausa puede indicar que está construyendo una explicación en lugar de recordar eventos reales. Los mentirosos experimentados intentan controlar esto ensayando sus historias repetidamente hasta que las latencias de respuesta se vuelvan más naturales. Sin embargo, incluso con ensayo extenso, es casi imposible mantener timings perfectamente consistentes bajo presión, especialmente cuando las preguntas vienen de ángulos inesperados. La tecnología moderna está comenzando a explotar esta señal. Algunos sistemas de entrevista automatizados para solicitudes de visa o evaluaciones de seguridad ahora miden no solo qué responde el solicitante sino cuánto tarda en responder cada pregunta, buscando patrones que sugieran fabricación. Los psicólogos que trabajan con víctimas de trauma a veces usan esta señal para diferenciar entre recuerdos genuinos y falsos recuerdos implantados o confabulaciones. Los recuerdos traumáticos reales, aunque fragmentados, tienden a ser accedidos con latencias consistentes, mientras que los recuerdos falsos muestran patrones de recuperación erráticos. El aumento del tono vocal. La voz humana es un instrumento increíblemente sensible que responde a cambios emocionales y cognitivos de manera que a menudo escapa al control consciente. Cuando alguien miente, especialmente sobre algo significativo, el tono de su voz tiende a elevarse ligeramente. Este aumento puede ser de apenas unos hercios, imperceptible para el oído consciente pero detectado por nuestro cerebro inconsciente. Este fenómeno está directamente relacionado con la tensión muscular. Cuando mentimos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés leve que causa tensión en los músculos de la laringe, las cuerdas vocales y la garganta. Esta tensión reduce el espacio disponible para que las cuerdas vocales vibren, resultando en un tono ligeramente más alto de lo normal. Durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, los analistas de la CIA que monitoreaban las transmisiones de radio soviéticas notaron cambios sutiles en el tono vocal de ciertos oficiales cuando transmitían información sobre las posiciones de los misiles. Aunque hablaban en ruso,
el análisis de frecuencia vocal reveló patrones de estrés que ayudaron a identificar cuando estaban siendo deliberadamente engañosos. En el contexto de relaciones románticas, este cambio de tono es particularmente revelador durante conversaciones sobre fidelidad. Terapeutas de pareja reportan que cuando uno de los miembros niega una infidelidad, a menudo su voz sube de tono incluso mientras intentan mantener una expresión facial neutral. Es como si el cuerpo estuviera gritando la verdad mientras la boca pronuncia mentiras. Los vendedores profesionales y estafadores aprenden técnicas específicas de modulación vocal precisamente para controlar este indicador. Practican mantener un tono bajo y estable incluso mientras fabrican historias elaboradas sobre productos o inversiones. Sin embargo, bajo presión real o cuestionamiento persistente, incluso los más entrenados experimentan esos aumentos reveladores de tono. La investigación en análisis forense de audio ha avanzado hasta el punto donde los expertos pueden detectar cambios de tono tan pequeños como 5 hercios, cambios que son completamente inaudibles para el oído humano sin ayuda tecnológica. Esta tecnología se usa cada vez más en investigaciones criminales, particularmente en casos donde hay grabaciones de llamadas telefónicas o testimonios registrados. Lo interesante es que este aumento de tono no ocurre uniformemente a lo largo de toda una mentira. Típicamente es más pronunciado al inicio de la declaración falsa, cuando el mentiroso está más ansioso por vender la historia, y gradualmente se normaliza a medida que se relajan en la narrativa. Es como escuchar a alguien saltar al agua fría, el chillido inicial se calma una vez que se aclimatan. En culturas donde mostrar emoción abiertamente es desalentado, las personas desarrollan un control más refinado sobre su expresión vocal, pero incluso en estas culturas, el estrés de mentir produce cambios tonales medibles. La diferencia es que pueden ser aún más sutiles y requerir mayor atención para detectarse. Los actores de doblaje y narradores profesionales son entrenados para reconocer y controlar cada matiz de su voz. Pueden modular el tono a voluntad para transmitir emociones específicas. Sin embargo, cuando estos profesionales mienten en su vida personal, muestran los mismos cambios tonales que cualquier otra persona, porque el control consciente sobre la voz se desvanece bajo estrés emocional real. La disminución del contacto visual. El contacto visual es una de las señales de comportamiento más malinterpretadas cuando se trata de detección de mentiras. La creencia popular sugiere que los mentirosos evitan el contacto visual, pero la realidad es mucho más matizada y compleja. De hecho, muchos mentirosos mantienen contacto visual excesivo precisamente porque saben que se espera que los mentirosos miren hacia otro lado. La investigación de Albert Brigg, uno de los principales expertos mundiales en detección de mentiras, ha demostrado que el comportamiento del contacto visual durante el engaño depende enormemente del contexto cultural, la sofisticación del mentiroso, y lo que está en juego. En culturas occidentales, donde el contacto visual se asocia con honestidad, los mentirosos a menudo sobrecompensan manteniendo un contacto visual antinatural e intenso. Sin embargo, lo que es universalmente revelador no es la cantidad absoluta de contacto visual, sino los cambios en el patrón. Si alguien normalmente mantiene contacto visual el 60% del tiempo durante conversaciones, pero súbitamente mantiene contacto el 90% del tiempo cuando responde a una pregunta específica, eso es una bandera roja. Igualmente sospechoso es si alguien que normalmente es expresivo con sus ojos comienza a evitar la mirada completamente. Durante interrogatorios policiales en el Reino Unido, los investigadores notaron un patrón intrigante. Los sospechosos culpables a menudo aumentaban dramáticamente su contacto visual cuando negaban cargos específicos, como si intentaran mirar dentro de los ojos del detective para transmitir sinceridad. Los inocentes, por otro lado, mostraban patrones de contacto visual más naturales y variados. En el mundo de los negocios, especialmente en negociaciones de alto nivel, el manejo del contacto visual se ha convertido en un arte. Negociadores experimentados saben que demasiado contacto visual puede percibirse como agresivo o desesperado, mientras que muy poco sugiere falta de confianza o deshonestidad.
Algunos ejecutivos practican frente a espejos para calibrar exactamente cuánto contacto visual proyecta la imagen que desean transmitir. Lo fascinante es que el contacto visual durante el engaño está directamente relacionado con la carga cognitiva. Mantener contacto visual mientras se miente requiere recursos mentales adicionales porque el cerebro debe procesar la reacción del interlocutor mientras simultáneamente mantiene la mentira. Por esto, cuando las mentiras se vuelven más complejas o el cuestionamiento más intenso, incluso los mentirosos más preparados comienzan a mostrar cambios en sus patrones de mirada. Los niños autistas, que naturalmente encuentran el contacto visual desafiante, presentan un caso de estudio interesante. Cuando mienten, a menudo aumentan su contacto visual precisamente porque están tratando de actuar normal, revelando así su engaño de manera contraria a lo que se esperaría. Esto subraya cómo las señales de engaño deben siempre interpretarse contra una línea base individual. En relaciones románticas, los cambios en el contacto visual pueden ser particularmente dolorosos de reconocer. Cuando una pareja que solía mantener contacto visual durante conversaciones íntimas comienza a mirar hacia otro lado durante ciertos temas, o cuando súbitamente mantienen una mirada fija e incómoda, estos cambios pueden señalar engaño o distancia emocional. Los jugadores de póker profesionales desarrollan lo que llaman ojos muertos, una mirada neutral que no revela emoción pero que se desvía estratégicamente para no dar información a los oponentes. Este control consciente del contacto visual es posible en contextos de bajo estrés emocional, pero se desmorona cuando las apuestas son personales y emocionales. El distanciamiento físico involuntario. Cuando alguien miente, su cuerpo literalmente intenta alejarse de la mentira. Este distanciamiento puede manifestarse de múltiples formas: inclinarse hacia atrás en la silla, crear barreras físicas como cruzar los brazos o colocar objetos entre ellos y su interlocutor, o simplemente aumentar la distancia física cuando es posible. Este comportamiento es una manifestación física de la disonancia cognitiva. La psicología detrás de esto es profunda. Cuando mentimos, experimentamos un conflicto interno entre nuestros valores y nuestras acciones. Una parte de nosotros se siente incómoda con el engaño, y el cuerpo responde intentando físicamente separarse de la situación. Es como si el subconsciente intentara literal y metafóricamente distanciarse de la falsedad que estamos perpetuando. Durante investigaciones de fraude corporativo, los investigadores notaron un patrón consistente en las entrevistas con ejecutivos implicados. Cuando discutían aspectos legítimos del negocio, estos ejecutivos mantenían una postura relajada e inclinada hacia adelante. Pero cuando el tema giraba hacia las transacciones fraudulentas, inconscientemente se recostaban hacia atrás, cruzaban los brazos, o incluso empujaban sus sillas unos centímetros alejándose de la mesa. Este distanciamiento no es solo físico sino también lingüístico. Los mentirosos a menudo usan lenguaje que crea distancia emocional de la mentira. Dirán, ese vehículo, en lugar de, mi auto, o, aquella persona, en lugar de usar nombres propios. Es como si intentaran separarse verbalmente de las falsedades que están construyendo. En contextos de terapia psicológica, los terapeutas observan cuidadosamente cómo los pacientes ajustan su posición corporal durante la sesión. Un paciente que se inclina hacia adelante cuando habla sobre su infancia pero se recuesta dramáticamente hacia atrás cuando el tema gira hacia eventos más recientes puede estar señalando áreas donde no está siendo completamente honesto, ya sea consciente o inconscientemente. Los vendedores deshonestos a menudo muestran este comportamiento de manera pronunciada. Cuando discuten las características genuinas de un producto, su lenguaje corporal es abierto y acogedor. Pero cuando hacen afirmaciones exageradas o falsas sobre beneficios, inconscientemente crean distancia física, como si su cuerpo intentara protegerlos de las consecuencias de sus mentiras. En relaciones de pareja, este distanciamiento puede ser especialmente doloroso de observar. Durante una conversación sobre infidelidad, una persona que está siendo deshonesta puede gradualmente aumentar la distancia física con su pareja, quizás cambiando de posición en el sofá, volteándose ligeramente,
o incluso levantándose con excusas para mantener distancia física que refleja su distancia emocional de la verdad. La neurociencia ha revelado que este comportamiento está conectado con nuestro sistema de lucha o huida. Cuando mentimos, especialmente sobre algo significativo, nuestro cerebro percibe la situación como una amenaza potencial. La respuesta natural es prepararse para escapar, y esto se manifiesta en el impulso de crear distancia física. Los interrogadores profesionales usan esta señal estratégicamente. Deliberadamente se sientan cerca del sujeto al inicio de un interrogatorio y monitorean cualquier intento de aumentar la distancia. Cuando un sospechoso comienza a empujar su silla hacia atrás o a inclinarse lejos durante preguntas específicas, los investigadores saben que han tocado un tema sensible que merece mayor exploración. Lo fascinante es que este distanciamiento ocurre incluso en comunicación digital. Estudios de análisis de correos electrónicos fraudulentos muestran que los remitentes inconscientemente usan más palabras y frases que crean distancia psicológica, como si incluso en texto, el engaño generara una necesidad de separación. La sobrejustificación. Cuando alguien dice la verdad, típicamente proporciona información suficiente para responder la pregunta sin elaboración excesiva. Pero cuando alguien miente, a menudo cae en la trampa de proporcionar demasiados detalles, explicaciones innecesarias y justificaciones elaboradas. Este fenómeno, conocido como sobrejustificación, es una de las señales más confiables de engaño. La psicología detrás de esto es clara: el mentiroso cree que más detalles harán su historia más creíble. Asumen que si pueden proporcionar información específica y elaborada, su interlocutor estará más convencido de la veracidad de su relato. Sin embargo, este exceso de información a menudo tiene el efecto contrario, generando sospecha en lugar de convicción. Shakespeare entendió profundamente este aspecto de la naturaleza humana. En Hamlet, la famosa línea, "La dama protesta demasiado", me parece, captura perfectamente cómo el exceso de negación o justificación revela precisamente lo que se intenta ocultar. Cuando alguien trabaja demasiado duro para convencernos de algo, nuestra intuición nos alerta de que algo no está bien. Durante investigaciones de seguros por reclamaciones fraudulentas, los ajustadores experimentados han aprendido que las reclamaciones legítimas tienden a ser directas y concisas. La persona describe lo que pasó sin adornos innecesarios. Pero las reclamaciones fraudulentas están llenas de detalles extraños, justificaciones elaboradas sobre por qué ocurrió el incidente de cierta manera, y explicaciones preventivas sobre aspectos que nadie había cuestionado. En el contexto legal, los abogados defensores experimentados a menudo instruyen a sus clientes a responder únicamente lo que se les pregunta, nada más. Saben que la sobrejustificación puede hundir un caso sólido. Un testigo que comienza a explicar por qué estaba en cierto lugar, por qué tomó cierta decisión, o por qué sus acciones fueron razonables, cuando nadie ha cuestionado estos aspectos, levanta banderas rojas para jueces y jurados. La sobrejustificación es particularmente pronunciada cuando el mentiroso anticipa escepticismo. Si saben que su historia es inherentemente improbable, trabajarán aún más duro para hacerla convincente, agregando capas de detalles y contexto que una persona diciendo la verdad nunca consideraría necesarios. En relaciones personales, esto se manifiesta de maneras particularmente reveladoras. Una pareja que llega tarde a casa y ofrece una explicación simple como, "había tráfico", probablemente está siendo honesta. Pero una pareja que elabora sobre exactamente qué calles tomó, qué tipo de accidente causó el tráfico, qué programa escuchó en la radio mientras esperaba, y como otras personas en sus autos también parecían frustradas, probablemente está construyendo una narrativa para ocultar algo más. Los psicólogos han encontrado que la sobrejustificación es especialmente común en mentiras que el mentiroso considera necesarias o justificadas. Como sienten que su mentira tiene una buena razón, inconscientemente proporcionan todas esas razones por adelantado, intentando obtener aprobación o al menos comprensión por su engaño. En el mundo corporativo, la sobrejustificación aparece frecuentemente en presentaciones donde se ocultan malas noticias.
Un CEO que debe explicar pérdidas financieras reales típicamente presentará los números y algunos factores contribuyentes. Pero un CEO que está manipulando cifras o escondiendo problemas más profundos inundará a los inversores con explicaciones, contextos, factores atenuantes y proyecciones futuras, intentando distraer de la realidad presente. Los niños muestran sobrejustificación de manera casi cómica cuando mienten. Un niño que dice la verdad sobre romper un jarrón dirá simplemente, estaba jugando y lo tiré. Pero un niño que miente sobre quién lo rompió construirá una historia elaborada sobre cómo el gato saltó desde el sofá, golpeó la mesa, que hizo vibrar el estante donde estaba el jarrón, que entonces se deslizó lentamente hasta el borde y cayó, mientras él observaba impotente desde el otro lado de la habitación. El cambio en la velocidad del habla. El ritmo del habla es como una huella digital verbal de nuestro estado mental y emocional. Cuando alguien miente, especialmente bajo presión, la velocidad de su habla tiende a cambiar de manera notable. Algunos mentirosos hablan más rápido, como si quisieran pasar por la mentira lo más rápido posible. Otros hablan más lento, deliberadamente, mientras construyen cada palabra de su narrativa fabricada. La aceleración del habla durante el engaño está relacionada con la ansiedad y el deseo de terminar con esto. Es similar a arrancar una curita rápidamente, el mentiroso inconscientemente acelera su relato para minimizar el tiempo de exposición a la posibilidad de ser descubierto. Este patrón es especialmente común en personas que no mienten frecuentemente y sienten considerable incomodidad con el engaño. Por otro lado, la desaceleración del habla indica un proceso mental diferente. Cuando el cerebro está fabricando información en tiempo real, necesita más tiempo de procesamiento. Cada palabra debe ser cuidadosamente seleccionada para mantener coherencia con mentiras previas y evitar contradicciones futuras. Es como caminar a través de un campo minado, cada paso debe ser considerado cuidadosamente. Durante los juicios de Nuremberg, los analistas notaron un patrón fascinante en los testimonios de los oficiales nazis. Cuando hablaban sobre aspectos de su servicio militar que eran verdaderos pero no incriminatorios, su velocidad de habla era consistente y natural. Pero cuando comenzaban a negar participación en atrocidades específicas, su velocidad del habla cambiaba dramáticamente, ya sea acelerándose nerviosamente o desacelerándose mientras construían excusas y negaciones cuidadosas. En contextos de negociación, los vendedores experimentados saben identificar cuando un comprador está siendo deshonesto sobre su presupuesto o nivel de interés precisamente por estos cambios en la velocidad del habla. Un comprador que habla naturalmente sobre sus necesidades pero súbitamente acelera o desacelera cuando discute cuánto puede pagar probablemente no está siendo completamente honesto. La tecnología de análisis de voz ha avanzado hasta el punto donde los algoritmos pueden detectar estas variaciones con precisión milimétrica. Algunas compañías de seguros utilizan software que analiza la velocidad del habla en llamadas de reclamación, identificando patrones que sugieren posible fraude para investigación adicional. Lo interesante es que estos cambios de velocidad no son uniformes a lo largo de toda una mentira. Típicamente, hay aceleración al inicio cuando el mentiroso está ansioso, una normalización en el medio a medida que se relajan en la narrativa, y a veces otra aceleración al final cuando intentan cerrar la mentira y cambiar de tema. En relaciones personales, especialmente en conversaciones sobre infidelidad o engaño financiero, estos cambios de velocidad pueden ser particularmente reveladores. Una pareja que habla a velocidad normal sobre su día pero súbitamente acelera cuando explica por qué necesitan dinero extra o desacelera dramáticamente cuando describen dónde estuvieron anoche está señalando que esas áreas requieren mayor escrutinio. Los actores profesionales y narradores se entrenan específicamente para mantener control sobre su velocidad del habla porque saben que las variaciones no naturales rompen la inmersión de la audiencia. Sin embargo, incluso los actores más experimentados muestran estos cambios de velocidad cuando mienten en situaciones personales reales, porque el estrés emocional genuino supera el entrenamiento técnico. Los interrogadores policiales a menudo usan un metrónomo mental,
notando el ritmo base del habla del sospechoso durante preguntas neutrales y luego monitoreando cualquier cambio cuando las preguntas se vuelven más incriminatorias. Un cambio dramático en la velocidad durante preguntas específicas señala áreas que requieren exploración más profunda. El uso de barreras verbales. Cuando alguien miente, a menudo introduce lo que los lingüistas llaman barreras verbales, frases que crean distancia psicológica entre ellos y la mentira. Estas incluyen expresiones como, para ser honesto, francamente, sinceramente, o, en realidad. La ironía es que las personas que dicen la verdad rara vez sienten la necesidad de prefijar sus declaraciones con estas afirmaciones de veracidad. Este fenómeno es particularmente fascinante porque revela una disonancia interna. El mentiroso sabe que está siendo deshonesto, y una parte de su psique intenta compensar esto enfatizando su supuesta honestidad. Es como si el subconsciente gritara, esto no es normal para mí, incluso mientras la boca pronuncia la mentira. En análisis forense de declaraciones, los investigadores han desarrollado técnicas sofisticadas para identificar estos marcadores verbales. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el 78% de las declaraciones que comenzaban con, para ser completamente honesto, contenían algún elemento de falsedad o engaño. Las personas verdaderamente honestas simplemente declaran los hechos sin necesidad de enfatizar su honestidad. Durante interrogatorios policiales, los detectives experimentados prestan especial atención a estas frases. Cuando un sospechoso dice, sinceramente, yo no estaba allí, en lugar de simplemente, yo no estaba allí, esa palabra adicional, sinceramente, funciona como una bandera roja. Es el equivalente verbal de protestar demasiado. En el mundo corporativo, estas barreras verbales aparecen frecuentemente en comunicaciones donde se oculta información o se manipulan hechos. Un CEO que comienza múltiples oraciones con, francamente, durante una llamada con inversores probablemente está siendo menos que completamente franco. La necesidad de enfatizar su franqueza sugiere precisamente lo contrario. Los políticos son particularmente propensos a usar estas barreras verbales, hasta el punto de que se han convertido en parodias. La frase, permítanme ser claro, a menudo precede declaraciones diseñadas para oscurecer en lugar de clarificar. En realidad, frecuentemente introduce versiones de eventos que contradicen la realidad observable. En relaciones de pareja, estas barreras verbales pueden ser especialmente dolorosas de reconocer. Cuando tu compañero comienza repentinamente a prefijar declaraciones con honestamente o créeme, especialmente si nunca usó ese lenguaje antes, es una señal de que algo ha cambiado. Las personas en relaciones honestas no sienten la necesidad constante de afirmar su honestidad. Los lingüistas han notado que estas barreras verbales se vuelven más frecuentes cuando el mentiroso anticipa escepticismo. Si saben que su historia es difícil de creer, multiplicarán estas frases en un intento de reforzar su credibilidad. Sin embargo, el efecto es generalmente contraproducente. Lo fascinante es que este patrón aparece en todas las culturas y lenguajes estudiados. Aunque las frases específicas varían, el fenómeno de prefijar declaraciones falsas con afirmaciones de veracidad es universal. Es como si hubiera algo fundamental en la psicología humana que nos impulsa a compensar verbalmente por nuestra deshonestidad. Los terapeutas han observado que pacientes en negación sobre adicciones o comportamientos destructivos usan estas barreras verbales con frecuencia aumentada. Honestamente, solo bebo socialmente, o, francamente, puedo parar cuando quiera, son afirmaciones que casi siempre preceden a admisiones de problemas más serios. La incomodidad con el silencio. Las personas que dicen la verdad se sienten cómodas con las pausas naturales en la conversación. Pueden pensar antes de responder, o simplemente dejar que haya silencio sin sentir la necesidad de llenarlo. Pero los mentirosos a menudo muestran una incomodidad marcada con los silencios, apresurándose a llenar cada pausa con palabras, explicaciones, o elaboraciones innecesarias. Esta incomodidad proviene del miedo a que el silencio dé tiempo al interlocutor para procesar la información y detectar inconsistencias.
El mentiroso inconscientemente intenta mantener el momentum de la conversación, evitando pausas que podrían permitir un análisis crítico de lo que acaban de decir. Durante interrogatorios, los investigadores profesionales usan el silencio como herramienta estratégica. Después de que un sospechoso termina una declaración, el detective simplemente espera, manteniendo contacto visual pero sin decir nada. Los inocentes generalmente pueden tolerar este silencio sin problema. Los culpables, sin embargo, frecuentemente comienzan a elaborar, añadir detalles, o incluso contradecirse, todo en un intento de llenar el espacio incómodo. En la década de 1990, el FBI desarrolló técnicas de entrevista que específicamente incorporaban pausas estratégicas. Descubrieron que muchos sospechosos, cuando se enfrentaban a silencio prolongado después de negar un cargo, eventualmente comenzaban a hablar de nuevo, y estas declaraciones adicionales a menudo contenían admisiones parciales o información incriminatoria que no habrían ofrecido si el interrogador hubiera seguido presionando con preguntas. En relaciones personales, esta señal es particularmente reveladora durante conversaciones difíciles. Una pareja que acaba de negar una acusación de infidelidad y luego no puede tolerar ni 3 segundos de silencio, inmediatamente comenzando a explicar, justificar, o cambiar de tema, está señalando incomodidad que va más allá de la conversación difícil. Los vendedores deshonestos muestran este comportamiento de manera pronunciada. Después de hacer una afirmación exagerada sobre un producto, inmediatamente llenan cualquier pausa con más información, testimonios inventados, o presión de venta, todo para evitar dar al comprador tiempo de reflexionar críticamente sobre lo que acaban de escuchar. En contextos terapéuticos, los psicólogos notan que pacientes que están en negación o escondiendo información importante no pueden tolerar las pausas reflexivas que son parte natural de la terapia. Mientras que la mayoría de los pacientes usan el silencio para procesar y explorar sus sentimientos, aquellos que ocultan verdades importantes lo experimentan como amenazante y se apresuran a llenarlo. Lo interesante es que esta incomodidad con el silencio se intensifica cuando las apuestas son altas. Un mentiroso puede tolerar pausas cortas cuando miente sobre cosas triviales, pero cuando la mentira involucra consecuencias significativas, cada segundo de silencio se siente intolerable. Los negociadores profesionales aprenden a usar esta señal a su favor. En negociaciones de alto nivel, hacer una oferta y luego simplemente esperar en silencio es una táctica poderosa. La parte que está siendo menos honesta sobre sus verdaderas posiciones o límites típicamente es la primera en romper el silencio, a menudo revelando información que no pretendían compartir. En el ámbito académico, profesores experimentados pueden identificar estudiantes que plagian o hacen trampa durante conversaciones sobre sus trabajos. Un estudiante que genuinamente escribió su ensayo puede discutirlo con pausas naturales mientras piensa. Un estudiante que plagió se sentirá incómodo con cualquier silencio, temeroso de que la pausa dé al profesor tiempo de hacer preguntas que no pueden responder. La rigidez corporal. El cuerpo humano en estado relajado muestra un flujo natural de movimientos, pequeños ajustes de postura, gestos que acompañan al habla, y una fluidez general que refleja comodidad. Pero cuando alguien miente, especialmente sobre algo significativo, su cuerpo a menudo se vuelve notablemente rígido, casi congelado, como si estuviera bajo un reflector. Esta rigidez es una manifestación física del control consciente. Cuando mentimos, una parte de nosotros sabe que cada movimiento podría delatarnos, así que el cerebro intenta suprimir todos los movimientos innecesarios. El resultado es una quietud antinatural que contrasta dramáticamente con el comportamiento normal de la persona. Joe Navarro, durante su tiempo en el FBI, documentó lo que él llamó el efecto estatua. Notó que los sospechosos culpables frecuentemente adoptaban una postura completamente inmóvil cuando se les confrontaba con evidencia incriminatoria, como si esperaran que al no moverse, pudieran evitar detección. En contraste, los inocentes mantenían su lenguaje corporal natural incluso bajo acusaciones. En el contexto evolutivo, esta respuesta tiene sentido.
Es una versión moderna del reflejo de inmovilización que muchos animales exhiben cuando se enfrentan a depredadores. El cerebro primitivo interpreta la situación de engaño como una amenaza y responde con una de las respuestas más antiguas: quedarse completamente quieto. Durante entrevistas de trabajo, los reclutadores entrenados notan cuando un candidato súbitamente se vuelve rígido al responder preguntas sobre experiencia laboral previa o calificaciones. Un candidato genuino se moverá naturalmente, usando gestos para enfatizar puntos o cambiando de postura ocasionalmente. Un candidato que exagera o fabrica su experiencia a menudo se congela, conteniendo todos sus movimientos mientras navega la mentira. En relaciones personales, esta rigidez puede ser particularmente reveladora. Durante una conversación sobre fidelidad, una pareja que normalmente es expresiva y gestual puede volverse completamente inmóvil cuando miente sobre una aventura. Es como si su cuerpo entero estuviera concentrado en mantener la fachada verbal, sin recursos restantes para movimientos naturales. Los jugadores de póker llaman a esto freezing, y es una de las señales más confiables de un farol. Un jugador que está relajado y fluido con sus movimientos cuando tiene una buena mano puede volverse completamente rígido cuando está faroleando, temeroso de que cualquier movimiento revele su debilidad. La investigación en neurociencia ha mostrado que esta rigidez está directamente conectada con la carga cognitiva. El cerebro tiene recursos limitados, y cuando está ocupado construyendo y manteniendo una mentira, tiene menos capacidad para coordinar movimientos naturales. El resultado es una reducción general de la actividad motora. Los terapeutas que trabajan con trauma notan que pacientes que han experimentado eventos traumáticos pero están en negación o minimizando su impacto a menudo muestran esta rigidez corporal cuando discuten los eventos. Es como si el cuerpo se congelara en protesta contra la narrativa falsa que la mente está intentando construir. En situaciones de alto estrés, como testificar en corte, esta rigidez puede ser extrema. Testigos que están siendo deshonestos pueden permanecer casi completamente inmóviles en el estrado, agarrando los reposabrazos con tal fuerza que sus nudillos se vuelven blancos, mientras que testigos honestos, aunque nerviosos, mantienen algún grado de movimiento natural. El desvío de la culpa. Los mentirosos, especialmente cuando se sienten acorralados, frecuentemente desvían la culpa o responsabilidad hacia otros. En lugar de simplemente negar su participación, construyen narrativas donde otros son los responsables, las circunstancias fueron extraordinarias, o factores externos son los verdaderos culpables. Esta deflexión es tanto una técnica de manipulación como una revelación de culpa. Este patrón es psicológicamente fascinante porque revela el conflicto interno del mentiroso. Una parte de ellos reconoce la naturaleza problemática de lo que están negando u ocultando, así que intentan distribuir la culpa o responsabilidad, reduciendo su propia carga tanto en la mente del interlocutor como en su propia conciencia. Durante el escándalo de Enron, los testimonios de los ejecutivos implicados mostraron este patrón de manera dramática. Cuando se les preguntaba sobre prácticas contables fraudulentas, raramente negaban directamente. En su lugar, construían elaboradas narrativas sobre cómo los auditores no advirtieron problemas, cómo los reguladores no hicieron su trabajo, cómo otros departamentos proporcionaron información incorrecta. La deflexión era su herramienta principal de evasión. En relaciones personales, este patrón es particularmente destructivo. Una pareja confrontada sobre infidelidad podría responder no con negación directa sino con ataques: si hubieras sido más atento, esto nunca habría pasado, o tú también has cometido errores. Esta deflexión no solo evade la pregunta sino que intenta redistribuir la culpa de manera que el mentiroso se sienta menos responsable. Los padres que han enseñado a sus hijos sobre responsabilidad personal reconocen este patrón inmediatamente. Un niño que rompe algo y responde, pero mi hermano me empujó, o la puerta estaba en el lugar equivocado, está mostrando la misma deflexión que los adultos, solo que de manera menos sofisticada. En contextos corporativos, la deflexión de culpa se ha institucionalizado hasta cierto punto. Cuando proyectos fallan o se descubren malas prácticas,
las cadenas de responsabilidad se vuelven deliberadamente confusas. Los ejecutivos expertos en deflexión pueden testificar durante horas sin admitir responsabilidad directa por nada, siempre señalando hacia otro departamento, otro nivel de management, o circunstancias externas. Los psicólogos han identificado que la deflexión crónica de culpa es característica de ciertos trastornos de personalidad, particularmente el trastorno narcisista de personalidad. Para estas personas, admitir error o responsabilidad es psicológicamente casi imposible porque amenaza su imagen de sí mismos, así que automáticamente desvían hacia otros. En el sistema legal, los abogados están entrenados para reconocer la deflexión como una señal de culpa. Un testigo inocente típicamente responde preguntas directamente. Un testigo culpable construye respuestas complejas que distribuyen responsabilidad, minimizan su papel, o sugieren que otros son más culpables. Lo fascinante es que la deflexión a menudo revela más de lo que oculta. Cuando alguien inmediatamente comienza a señalar hacia otros en respuesta a una pregunta simple, están señalando que hay algo que ocultar. Una persona verdaderamente inocente o sin culpa generalmente no siente la necesidad de distribuir responsabilidad porque no hay responsabilidad que distribuir. En situaciones de crisis, como accidentes o emergencias, la diferencia entre deflexión y honestidad se vuelve particularmente clara. Una persona que cometió un error genuino típicamente lo admitirá y se enfocará en solucionar el problema. Una persona tratando de ocultar negligencia o mala conducta inmediatamente comenzará a construir narrativas sobre por qué otros son responsables. El uso excesivo de gestos ilustrativos. Los gestos que acompañan al habla, conocidos como gestos ilustrativos, son naturales cuando fluyen con el ritmo y contenido de la conversación. Pero cuando alguien miente, estos gestos a menudo se vuelven exagerados, forzados, o excesivos. Es como si el mentiroso intentara vender su historia con lenguaje corporal dramático que compense la falta de verdad. Esta compensación gestual proviene del conocimiento inconsciente de que la historia carece de autenticidad emocional. El mentiroso intenta llenar ese vacío con énfasis físico, usando gestos más grandes y frecuentes que los que usaría normalmente, esperando que la energía física convenza donde la verdad está ausente. Los actores conocen bien este fenómeno. Cuando un actor no cree en su línea o personaje, tiende a sobreactuar físicamente, usando gestos exagerados en un intento de hacer creíble lo que su propio sistema no cree. Los directores experimentados pueden identificar esto inmediatamente y trabajan con el actor para encontrar una verdad emocional que haga innecesaria la compensación gestual. Durante negociaciones de negocios, los vendedores que hacen afirmaciones falsas sobre productos frecuentemente acompañan esas afirmaciones con gestos dramáticos, manos abiertas de manera exagerada, movimientos amplios de brazos, contacto físico excesivo. Están inconscientemente intentando usar su cuerpo para compensar por las deficiencias de su producto o la falsedad de sus afirmaciones. En contextos políticos, este patrón es tan común que se ha vuelto casi caricaturesco. Los políticos que hacen promesas que no pueden o no planean cumplir a menudo lo hacen con gestos grandiosos y dramáticos. Cuanto más exagerados los gestos, más sospechoso debería estar el público sobre la sustancia detrás de las palabras. Lo interesante es que este patrón funciona inversamente en personas que son naturalmente expresivas. Un italiano que normalmente gesticula dramáticamente mientras habla puede volverse más contenido cuando miente, mostrando una reducción en gestos en lugar de un aumento. Es por esto que es crucial establecer una línea base del comportamiento normal de una persona antes de interpretar cualquier cambio. Los terapeutas matrimoniales notan este patrón durante sesiones donde uno de los cónyuges está siendo deshonesto. Una persona que normalmente habla con gestos moderados puede súbitamente comenzar a usar movimientos exagerados de manos cuando niega una aventura o explica gastos sospechosos. Los gestos excesivos son un intento de compensar por la falta de convicción emocional genuina. En investigaciones criminales, los detectives observan cómo los sospechosos usan sus manos durante el interrogatorio. Un sospechoso que gesticula normalmente al hablar sobre aspectos neutrales de su vida,
pero súbitamente se vuelve dramáticamente gestual cuando discute su coartada, está señalando que esa parte de su narrativa requiere escrutinio adicional. La investigación en comunicación ha mostrado que los gestos auténticos y los gestos fabricados tienen cualidades diferentes. Los gestos genuinos fluyen naturalmente con el habla, comenzando ligeramente antes o al mismo tiempo que las palabras que ilustran. Los gestos fabricados a menudo comienzan después de las palabras, como si el cerebro necesitara tiempo extra para coordinar la mentira verbal con la ilustración física. Los niños muestran este patrón de manera particularmente obvia. Cuando un niño miente sobre algo, digamos negar que comió galletas antes de la cena, frecuentemente acompañará su negación con gestos dramáticos, sacudir la cabeza vigorosamente, agitar las manos, incluso hacer expresiones faciales exageradas. Estos gestos excesivos son el equivalente infantil de la sobreactuación adulta. La inversión temporal en las narrativas. Cuando alguien relata eventos verdaderos, típicamente los cuenta en orden cronológico natural, del principio al fin. Pero cuando alguien fabrica una historia, frecuentemente la construye hacia atrás, comenzando con el resultado deseado y luego llenando los detalles de cómo supuestamente llegaron ahí. Esta inversión en la construcción narrativa es una señal sutil pero reveladora de engaño. El proceso mental detrás de esto es lógico. El mentiroso sabe dónde necesita terminar su historia, así que comienza con esa conclusión y trabaja hacia atrás para crear una justificación plausible. Sin embargo, este proceso de construcción inversa a menudo deja marcas lingüísticas y estructurales que traicionan su naturaleza fabricada. Los investigadores forenses han desarrollado técnicas específicas para explotar esta característica. Cuando sospechan que alguien está mintiendo, piden que cuenten la historia en orden inverso, desde el final hasta el principio. Las personas que están relatando eventos reales pueden hacer esto con relativa facilidad, aunque más lentamente. Los mentirosos, sin embargo, a menudo se confunden dramáticamente porque están intentando invertir algo que ya fue construido inversamente. En casos de coartadas falsas, este patrón es particularmente evidente. Un sospechoso que fabrica una coartada frecuentemente comienza explicando dónde terminó la noche y luego llena los detalles de cómo llegó allí. Una persona con una coartada real típicamente comienza donde estaba al inicio de la noche y narra naturalmente la progresión de eventos. Durante la investigación del caso de Scott Peterson en 2002, quien fue acusado de asesinar a su esposa embarazada, los analistas notaron que sus relatos sobre el día de la desaparición de Lassie mostraban esta construcción inversa. Comenzaba con donde necesitaba estar cuando ella fue reportada desaparecida y luego llenaba actividades previas de manera que parecían justificar ese punto final. En el mundo corporativo, este patrón aparece en explicaciones sobre decisiones empresariales cuestionables. Ejecutivos que justifican decisiones éticas problemáticas frecuentemente construyen sus narrativas hacia atrás. Necesitábamos alcanzar nuestras metas trimestrales, así que ajustamos ciertos reportes, porque nuestro departamento de contabilidad sugirió que había flexibilidad en cómo categorizábamos ciertos gastos. La historia se construye de la conclusión necesaria hacia atrás hacia una justificación. Los psicólogos que trabajan con memoria y testimonio han encontrado que los recuerdos genuinos, incluso cuando son vagos o incompletos, mantienen una estructura temporal forward. Podemos no recordar todos los detalles, pero la secuencia básica de eventos fluye naturalmente de causa a efecto. Los recuerdos fabricados o confabulaciones frecuentemente muestran una lógica backward donde el efecto parece haber determinado las causas. En relaciones personales, particularmente en situaciones de infidelidad, esta construcción inversa es común. Una pareja que miente sobre dónde estuvo frecuentemente comienza con «terminé en casa de mi amigo viendo el partido», y luego, cuando se le presiona, llena detalles sobre cómo supuestamente llegó allí. Una historia verdadera típicamente se cuenta de manera más lineal y natural. Los escritores y guionistas conocen la diferencia entre una narrativa que se siente orgánica y una que se siente construida. Las historias bien escritas fluyen naturalmente de la premisa a través de complicaciones hacia una conclusión.
Las historias mal escritas frecuentemente se sienten como si el autor supiera el final que quería y forzó la narrativa para llegar allí, exactamente como lo hace un mentiroso. El cambio en el nivel de detalle. Cuando alguien relata eventos verdaderos, el nivel de detalle tiende a ser relativamente consistente a lo largo de la narrativa. Puede haber más detalles en momentos emocionalmente significativos, pero la densidad de información se mantiene bastante uniforme. Cuando alguien miente, sin embargo, el nivel de detalle fluctúa dramáticamente entre partes de la historia. Este fenómeno ocurre porque el mentiroso sobreelabora las partes de la historia donde necesita establecer credibilidad, pero subestima o evita detalles en las partes donde la verdad los traicionaría. Es como un mapa donde ciertas áreas están excesivamente detalladas mientras otras son vagamente esbozadas. Durante investigaciones de fraude de seguros, los ajustadores experimentados buscan específicamente estas inconsistencias en el nivel de detalle. Una reclamación por robo donde el demandante puede describir con precisión milimétrica ciertos objetos supuestamente robados pero es vago sobre las circunstancias del robo mismo frecuentemente indica fabricación. En el famoso caso de Susan Smith, quien en 1994 afirmó que un hombre negro había secuestrado su auto con sus 2 hijos dentro, su narrativa mostraba este patrón revelador. Proporcionaba detalles excesivos y específicos sobre el supuesto secuestrador, su ropa, y sus palabras exactas, pero era extrañamente vaga sobre aspectos cruciales del supuesto crimen. Eventualmente confesó haber ahogado a sus propios hijos. Los novelistas y escritores de ficción entienden intuitivamente que los detalles deben distribuirse de manera que se sienta natural. Demasiados detalles sobre aspectos triviales mientras se esquivan cuestiones importantes hace que la narrativa se sienta falsa. Los mentirosos, sin saberlo, cometen este mismo error literario en sus historias fabricadas. En contextos de entrevistas de trabajo, los candidatos que exageran o inventan experiencia laboral frecuentemente proporcionan detalles excesivos sobre aspectos periféricos del supuesto trabajo mientras son vagos sobre responsabilidades centrales o logros medibles. Pueden describir elaboradamente la oficina donde supuestamente trabajaban pero tartamudear cuando se les pregunta sobre proyectos específicos que lideraron. Los terapeutas que trabajan con trauma notan que las víctimas genuinas de experiencias traumáticas frecuentemente tienen lagunas de memoria sobre ciertos aspectos del trauma, pero los detalles que recuerdan tienden a ser sensoriales y emocionales. Las personas que fabrican o exageran traumas frecuentemente proporcionan narrativas demasiado completas y detalladas, sin las lagunas naturales que el trauma genuino causa en la memoria. En relaciones de pareja, esta fluctuación en el nivel de detalle es particularmente reveladora durante discusiones sobre posible infidelidad. Una pareja que puede describir minuciosamente qué ordenó para cenar durante una supuesta salida con amigos, pero es vaga sobre quién más estaba allí o qué discutieron, está señalando áreas problemáticas en su historia. Los interrogadores policiales explotan esta característica deliberadamente. Piden al sospechoso que relate su historia completamente, luego vuelven a preguntar sobre las partes donde los detalles eran escasos, presionando por más información. Los mentirosos frecuentemente no pueden llenar esos vacíos de manera coherente porque no hay memorias reales de donde extraer la información. La investigación en psicología cognitiva ha mostrado que este patrón está relacionado con cómo funciona la memoria constructiva. Cuando recordamos eventos reales, accedemos a una red de memorias interconectadas, y los detalles fluyen naturalmente de esa red. Cuando fabricamos eventos, debemos construir detalles conscientemente, y este proceso deliberado resulta en una distribución antinatural de información. La defensividad desproporcionada. Una pregunta simple y directa debería generar una respuesta proporcionada. Pero cuando alguien está mintiendo, frecuentemente responde a preguntas neutrales con defensividad intensa y desproporcionada. Es como si la pregunta misma fuera un ataque personal que requiere una defensa vigorosa. Esta sobrereacción proviene de la culpa proyectada. El mentiroso sabe que está ocultando algo, así que interpreta incluso preguntas inocentes como acusaciones veladas.
Su defensividad revela que hay algo que defender, aunque nadie haya acusado explícitamente nada todavía. En relaciones de pareja, este patrón es particularmente destructivo. Imagina preguntar casualmente, ¿cómo estuvo tu día?, y recibir una respuesta defensiva como, ¿por qué me preguntas eso? ¿Estás chequeando en mí? ¿No confías en mí? Esta reacción desproporcionada a una pregunta simple señala que algo está mal. Durante interrogatorios policiales, los detectives están entrenados para hacer preguntas deliberadamente neutrales y observar el nivel de defensividad en las respuestas. Un sospechoso inocente típicamente responde de manera directa y calmada. Un sospechoso culpable frecuentemente responde con hostilidad o defensividad incluso a preguntas sobre hechos básicos. Los psicólogos han identificado que esta defensividad desproporcionada es particularmente común en personas con secretos significativos. Están en constante estado de alerta, interpretando cualquier consulta como una amenaza potencial a sus secretos. Esta hipervigilancia los lleva a sobrereaccionar a estímulos que otros encontrarían completamente benignos. En el mundo corporativo, los ejecutivos involucrados en prácticas cuestionables frecuentemente muestran este patrón durante reuniones con juntas directivas o inversores. Una pregunta simple sobre procedimientos contables puede generar una respuesta defensiva elaborada que inmediatamente levanta sospechas entre los oyentes experimentados. Durante el escándalo de doping en el ciclismo, Lance Armstrong mostró este patrón repetidamente. Cuando periodistas hacían preguntas relativamente neutrales sobre sus actuaciones, respondía con ataques personales viciosos, amenazas legales, y defensividad extrema. Esta reacción desproporcionada fue, en retrospectiva, una señal clara de que estaba protegiendo un engaño masivo. Los terapeutas matrimoniales notan que la defensividad desproporcionada es frecuentemente el primer signo visible de problemas más profundos en una relación. Cuando uno de los cónyuges comienza a reaccionar defensivamente a preguntas que previamente eran parte de conversación normal, generalmente indica que hay algo nuevo que están tratando de proteger u ocultar. En contextos parentales, los adolescentes que están involucrados en comportamientos que saben que sus padres desaprobarían frecuentemente se vuelven excesivamente defensivos ante preguntas rutinarias. ¿Con quién saliste anoche?, puede generar una respuesta completamente desproporcionada si están ocultando algo significativo. La neurociencia ha revelado que esta defensividad está conectada con la respuesta de amenaza del cerebro. Cuando ocultamos información significativa, nuestro sistema límbico está en alerta constante, interpretando preguntas como amenazas potenciales y activando respuestas defensivas incluso cuando no son necesarias. El uso de clichés y frases hechas. Cuando alguien habla desde la experiencia genuina, su lenguaje tiende a ser específico, personal, y rico en detalles únicos. Pero cuando alguien miente, frecuentemente recurre a clichés, frases hechas, y descripciones genéricas. Es como si estuvieran usando un script de película en lugar de relatar experiencias reales. Este patrón ocurre porque las experiencias genuinas dejan impresiones únicas y específicas en nuestra memoria. Cuando las relatamos, esos detalles específicos emergen naturalmente. Pero cuando fabricamos historias, nuestro cerebro busca atajos, recurriendo a descripciones estereotípicas y frases comunes que hemos escuchado o leído. Durante investigaciones de testimonios falsos, los analistas forenses notan que las víctimas genuinas de crímenes describen sus experiencias de maneras idiosincráticas y específicas. Pero las personas que fabrican testimonios frecuentemente usan lenguaje que suena como si viniera de programas de televisión policiales. Todo sucedió tan rápido, era como una pesadilla, mi vida pasó frente a mis ojos. En el contexto de reclamaciones de seguros fraudulentas, los ajustadores experimentados buscan este lenguaje genérico. Una persona cuya casa realmente sufrió un robo describirá detalles específicos y personales sobre cómo se sintió al descubrir la violación de su espacio. Un defraudador usará frases hechas sobre sentirse violado o devastado, sin la riqueza de detalle emocional genuino. Los escritores y novelistas saben que el lenguaje cliché es la marca del escritor perezoso o inexperto.
Los buenos escritores buscan la frase única, la descripción específica que captura exactamente la experiencia particular. Los mentirosos, sin saberlo, cometen el mismo error que los malos escritores, recurren a frases prefabricadas porque no tienen experiencia genuina de donde extraer descripción auténtica. En entrevistas de trabajo, los candidatos que exageran su experiencia frecuentemente describen sus supuestos logros usando jerga corporativa genérica y frases de moda. Pueden decir que pensaron fuera de la caja o agregaron valor a la organización sin poder articular específicamente qué hicieron o cómo lo hicieron. Los terapeutas que trabajan con pacientes en negación o que minimizan problemas notan este patrón lingüístico. Un alcohólico que niega su problema podría decir que solo bebe para relajarse, o que puede parar cuando quiera, usando exactamente las mismas frases que miles de otros en negación han usado, porque no están hablando desde una comprensión genuina de su situación. En relaciones personales, especialmente durante discusiones sobre sentimientos o el estado de la relación, el uso de clichés puede señalar falta de honestidad emocional. Una pareja que dice, te amo, pero solo puede expresar ese amor en términos genéricos y clichés puede no estar siendo completamente honesta sobre sus verdaderos sentimientos. La investigación lingüística ha mostrado que el lenguaje auténtico tiene lo que los lingüistas llaman especificidad textural, está lleno de detalles sensoriales, emociones complejas, y observaciones únicas. El lenguaje fabricado carece de esta textura y se siente plano y genérico en comparación. Los políticos son quizás los usuarios más notorios del lenguaje cliché, hasta el punto de que, hablar como político, se ha convertido en sinónimo de no decir nada real. Usan frases prefabricadas porque frecuentemente están evitando compromisos específicos o ocultando sus verdaderas intenciones detrás del lenguaje suficientemente vago que puede interpretarse de múltiples maneras. La inconsistencia en los pronombres personales. El uso de pronombres personales en narrativas revela nuestra relación psicológica con los eventos que describimos. Cuando alguien relata experiencias genuinas, su uso de pronombres como yo, mí, nosotros, es consistente y natural. Pero cuando alguien miente, frecuentemente muestran patrones erráticos en el uso de pronombres que revelan su distancia psicológica de la narrativa fabricada. Los mentirosos frecuentemente evitan el uso de la primera persona singular cuando describen eventos falsos. En lugar de decir, yo fui al banco, podrían decir, se fue al banco, o uno fue al banco. Este distanciamiento lingüístico es un intento inconsciente de separarse de la mentira, como si al evitar asociarse directamente con la acción falsa, pudieran reducir su responsabilidad por el engaño. Durante la investigación del caso de O.J. Simpson, los analistas del lenguaje notaron patrones interesantes en cómo hablaba sobre la noche de los asesinatos. En entrevistas posteriores, frecuentemente cambiaba entre primera, segunda y tercera persona al describir sus actividades, mostrando una inconsistencia que sugería distancia psicológica de los eventos. En el análisis forense de declaraciones, los expertos han desarrollado software que específicamente busca estas inconsistencias de pronombres. Estudios han mostrado que cuando las personas mienten sobre su participación en eventos, el uso de primera persona singular disminuye significativamente, mientras que el uso de pronombres más distantes aumenta. Este patrón es particularmente revelador en confesiones parciales o admisiones ambiguas. Una persona que dice, errores fueron cometidos, en lugar de, yo cometí errores, está lingüísticamente distanciándose de la responsabilidad, frecuentemente porque hay más culpa que la que están admitiendo. En relaciones personales, especialmente durante discusiones sobre infidelidad, los cambios en el uso de pronombres pueden ser reveladores. Una pareja que normalmente habla diciendo, fui a cenar, pero súbitamente dice, se fue a cenar, cuando describe una noche particular está señalando distancia psicológica de esos eventos, posiblemente porque no está siendo completamente honesta sobre ellos. Los psicólogos que estudian el lenguaje del trauma han encontrado que las víctimas genuinas de experiencias traumáticas a veces muestran inconsistencias similares en el uso de pronombres, pero por razones diferentes. Pueden disociarse de eventos traumáticos reales,
refiriéndose a sí mismos en tercera persona como mecanismo de protección. Esto subraya la importancia del contexto al interpretar señales lingüísticas. En contextos corporativos, especialmente durante anuncios de malas noticias o admisiones de errores, la forma en que los ejecutivos usan pronombres revela su nivel real de responsabilidad que están dispuestos a aceptar. Un CEO que dice, la compañía cometió errores, está lingüísticamente separándose de la responsabilidad, mientras que uno que dice, yo cometí errores, está tomando propiedad directa. Los escritores y comunicadores profesionales son entrenados a ser conscientes de su uso de pronombres porque saben que estos pequeños marcadores lingüísticos tienen un impacto psicológico grande en cómo la audiencia percibe el mensaje. Los mentirosos, sin entrenamiento consciente, revelan su distancia de la verdad a través de estas mismas elecciones lingüísticas. La investigación en psicolingüística ha mostrado que este patrón está profundamente arraigado en cómo nuestro cerebro procesa la verdad versus la fabricación. Cuando recordamos eventos reales, estamos accediendo a memorias donde éramos participantes activos, y este sentido de agencia se refleja naturalmente en el uso de primera persona. Cuando fabricamos eventos, estamos construyendo narrativas más que recordando experiencias, y esta diferencia se manifiesta en cómo usamos los pronombres. La reacción retardada. Las emociones genuinas son inmediatas. Cuando alguien recibe noticias impactantes, su reacción emocional es instantánea, sin tiempo de consideración. Pero cuando alguien finge sorpresa, tristeza, o cualquier otra emoción, frecuentemente hay un retraso notable entre el estímulo y la respuesta emocional, porque necesitan tiempo para calcular qué emoción deberían mostrar. Este retraso puede ser de apenas una fracción de segundo, pero es suficiente para que nuestro cerebro inconsciente detecte que algo no está bien. Es la diferencia entre un reflejo genuino y una acción calculada, y aunque sutilmente, nuestro sistema límbico reconoce esa diferencia. En casos famosos de personas que fingieron sorpresa ante noticias de tragedias en las que estaban implicados, los analistas de video han identificado este retraso característico. Susan Smith, quien ahogó a sus propios hijos y luego afirmó que habían sido secuestrados, mostró un retraso notable en sus expresiones emocionales durante entrevistas televisivas. Las lágrimas y la angustia parecían activarse conscientemente en lugar de emerger espontáneamente. Durante el caso de Scott Peterson, los investigadores notaron que cuando se le informaba de nuevos desarrollos en la búsqueda de su esposa desaparecida, había un momento de pausa antes de que respondiera con la emoción apropiada. Personas genuinamente angustiadas por un ser querido desaparecido reaccionan instantáneamente, él necesitaba un momento para calcular su respuesta. Los actores profesionales pasan años entrenando para eliminar este retraso, aprendiendo a acceder genuinamente a emociones en el momento para que sus reacciones se sientan auténticas. Sin embargo, incluso los mejores actores dirán que actuar bajo presión emocional real es completamente diferente a actuar en un set controlado. En relaciones personales, este retraso puede ser devastador de reconocer. Cuando le dices a tu pareja algo importante o vulnerable y hay una pausa antes de que respondan con apoyo o afecto, esa fracción de segundo de cálculo puede revelar que su respuesta no es completamente genuina. Los terapeutas que trabajan con parejas observan cuidadosamente estas dinámicas de timing. Durante ejercicios donde los cónyuges deben expresar aprecio o afecto, aquellos cuyos sentimientos son genuinos responden con fluidez inmediata. Aquellos que están en la relación por razones diferentes a la conexión emocional genuina muestran ese retraso revelador mientras formulan la respuesta correcta. En situaciones de duelo, las personas genuinamente afligidas muestran emociones que emergen espontáneamente, frecuentemente incontrolables. Aquellos que fingen duelo, ya sea por razones sociales o para ocultar culpa, muestran emociones que parecen activarse y desactivarse de manera más controlada, con retrasos notables entre el estímulo y la respuesta. Los investigadores de seguros que evalúan reclamaciones por muerte o lesiones graves están entrenados para observar estas dinámicas temporales. Una viuda genuinamente devastada por la muerte de su esposo mostrará emociones que fluctúan espontáneamente.
Una persona que mató a su esposo por dinero del seguro mostrará emociones que parecen performativas, con esos retrasos característicos antes de cada display emocional. La neurociencia explica este fenómeno claramente. Las emociones genuinas se procesan en el sistema límbico y emergen antes de que la corteza prefrontal pueda intervenir. Las emociones fingidas deben ser construidas conscientemente en la corteza prefrontal antes de ser expresadas, resultando en ese retraso microscópico pero detectable. En contextos de negociación, los negociadores experimentados buscan estas reacciones retardadas para identificar cuando la otra parte está fingiendo emociones como frustración, entusiasmo, o decepción como táctica. Las emociones genuinas en una negociación emergen instantáneamente, las tácticas emocionales calculadas tienen ese retraso revelador. El agrupamiento de negaciones. Cuando alguien niega algo una vez de manera clara y directa, eso es normal. Pero cuando alguien acumula múltiples negaciones en rápida sucesión, frecuentemente están protestando demasiado. Este agrupamiento de negaciones es un indicador psicológico de que la persona está tratando de convencerse a sí misma tanto como a su interlocutor. Una persona diciendo la verdad dirá simplemente, no, yo no estaba allí, y dejará la declaración reposar en su propia veracidad. Un mentiroso dirá, no, yo no estaba allí, para nada, de ninguna manera, absolutamente no, como si la cantidad de negaciones pudiera compensar la falta de veracidad. Durante investigaciones criminales, los interrogadores están entrenados para notar cuando un sospechoso responde a una pregunta con múltiples negaciones. Es especialmente revelador cuando la pregunta era simple y directa, requiriendo solo un sí o no, pero el sospechoso siente la necesidad de negar repetidamente y de múltiples maneras. En el escándalo de Watergate, las transcripciones de las cintas de Nixon muestran este patrón extensamente. Cuando discutía su participación en el encubrimiento, no simplemente negaba conocimiento, sino que acumulaba negaciones, no sabía, no tuve nada que ver, no estaba involucrado, no tenía conocimiento de nada de eso. La proliferación de negaciones señalaba exactamente lo contrario de lo que afirmaba. En relaciones de pareja, este patrón es particularmente doloroso cuando aparece. Cuando preguntas a tu pareja sobre una posible infidelidad y responden con una avalancha de negaciones superpuestas, esa misma abundancia de negación frecuentemente confirma tus sospechas en lugar de aliviarlas. Los psicólogos han identificado que este agrupamiento de negaciones está relacionado con la disonancia cognitiva. El mentiroso sabe internamente que está siendo deshonesto, y esa incongruencia crea ansiedad. Intentan resolver esa ansiedad a través de la repetición, como si decir no suficientes veces pudiera hacer que la mentira se convierta en verdad. En contextos legales, los abogados experimentados reconocen que testigos que ofrecen negaciones simples y directas son generalmente más creíbles que aquellos que apilan negaciones una sobre otra. Un testigo que dice calmadamente, no, eso no es correcto, es más convincente que uno que dice, no, 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 de ninguna manera, eso está completamente equivocado, es absolutamente falso. Los vendedores deshonestos frecuentemente muestran este patrón cuando se les confronta sobre exageraciones o falsedades en su pitch. En lugar de responder directamente a la pregunta, lanzan múltiples negaciones y desvíos, intentando enterrar la verdad bajo una avalancha de palabras. En el ámbito político, los candidatos y funcionarios atrapados en escándalos frecuentemente recurren a este patrón. Observa cualquier conferencia de prensa donde un político niega mala conducta, raramente es una negación simple y directa. Es típicamente una serie de negaciones formuladas de diferentes maneras, como si la variación pudiera crear credibilidad. La investigación en análisis del discurso ha cuantificado este fenómeno. Estudios muestran que las negaciones simples tienen una tasa de veracidad significativamente más alta que las negaciones múltiples agrupadas. Cada negación adicional reduce estadísticamente la probabilidad de que la declaración sea verdadera, contrario a lo que el mentiroso intuitivamente cree. El toque autoconfortante. Cuando las personas están bajo estrés,
especialmente el estrés de mantener una mentira, frecuentemente recurren a gestos autoconfortantes, tocarse el cuello, frotarse los brazos, acariciarse el cabello. Estos gestos son intentos inconscientes de calmarse a sí mismos durante la ansiedad del engaño. Joe Navarro identificó lo que él llama comportamientos de pacificación durante su tiempo en el FBI. Notó que cuando los sospechosos mentían sobre aspectos cruciales de sus casos, inconscientemente se tocaban el cuello, especialmente el área de la fosa supraesternal, una pequeña depresión en la base del cuello. Este gesto particular es tan confiable que se ha convertido en una señal clásica en entrevistas de investigación. El origen evolutivo de estos gestos es fascinante. Los primates se acicalan entre sí como forma de reducir el estrés social. Los humanos hemos internalizado este comportamiento, acicalándonos a nosotros mismos cuando estamos estresados y no hay nadie más disponible para proporcionarnos ese consuelo. En entrevistas de trabajo, los candidatos que exageran sus calificaciones frecuentemente muestran aumentos en estos comportamientos autoconfortantes cuando discuten las áreas donde están siendo deshonestos. Podrían tocarse el cuello, frotarse las manos, o ajustar su cabello repetidamente mientras fabrican experiencias o habilidades. En relaciones personales, especialmente durante conversaciones sobre fidelidad, estos gestos pueden ser reveladores. Una pareja que está mintiendo sobre una aventura podría inconscientemente tocarse el cuello o frotarse los brazos mientras niega cualquier mala conducta, como si estuvieran tratando de calmarse a sí mismos a través del estrés de engañar a alguien que aman. Los jugadores de póker aprenden a reconocer y controlar estos tells autoconfortantes. Tocarse el cuello, frotarse la cara, o ajustar la ropa repetidamente puede señalar a oponentes observadores que un jugador está incómodo, posiblemente faroleando. Los jugadores profesionales practican mantener sus manos completamente quietas o realizar movimientos deliberados que no revelan su estado mental. En contextos terapéuticos, los psicólogos observan estos gestos para identificar cuando los pacientes están discutiendo temas que generan ansiedad particular. Un paciente que se toca el cuello repetidamente cuando habla sobre cierta relación o evento está señalando que hay algo más profundo allí que merece exploración. Los vendedores que hacen afirmaciones falsas sobre productos frecuentemente muestran aumentos en estos comportamientos autoconfortantes. Podrían frotarse las manos, tocarse la cara, o ajustar su corbata mientras hacen promesas exageradas, su cuerpo intentando calmar la ansiedad que genera su deshonestidad. La investigación ha mostrado que estos gestos aumentan proporcionalmente con el nivel de estrés asociado con la mentira. Mentiras pequeñas sobre cosas triviales podrían generar gestos autoconfortantes mínimos, mientras que mentiras sobre asuntos serios con consecuencias significativas generan comportamientos de pacificación más frecuentes e intensos. En situaciones de alto estrés como testimonios en corte, estos gestos pueden volverse tan pronunciados que distraen de las palabras del testigo. Un testigo que constantemente se toca el cuello, se frota las manos, y ajusta su ropa mientras testifica está señalando visiblemente incomodidad que podría indicar deshonestidad. La proyección de acusaciones. Una de las tácticas más reveladoras que usa un mentiroso es acusar a otros de exactamente lo que ellos mismos están haciendo. Este fenómeno, conocido como proyección, es un mecanismo de defensa psicológica donde el mentiroso intenta desviar la atención de su propia mala conducta atribuyéndola a otros. En relaciones de pareja, este patrón es particularmente común y devastador. Un cónyuge que está siendo infiel frecuentemente comenzará a acusar al otro de infidelidad sin provocación. Es como si su propia culpa creara una paranoia que proyectan hacia afuera, o como si intentaran justificar su comportamiento convenciéndose de que su pareja también está engañando. Los psicólogos han estudiado este fenómeno extensamente. Freud originalmente identificó la proyección como un mecanismo de defensa, pero investigaciones modernas han mostrado que es particularmente prevalente en contextos de engaño. El mentiroso, incómodo con su propia deshonestidad, la proyecta en otros como una forma de aliviar su disonancia cognitiva interna. Durante el escándalo de Enron,
Muchos de los ejecutivos que estaban activamente involucrados en fraude contable fueron vocales en sus acusaciones de que otros en la industria estaban involucrados en prácticas cuestionables. Esta proyección era tanto una forma de desviar atención como un intento de normalizar su propio comportamiento. En contextos políticos, la proyección es tan común que observadores experimentados la usan como herramienta diagnóstica. Cuando un político acusa vehementemente a sus oponentes de cierto tipo de corrupción o mala conducta, vale la pena investigar si ellos mismos están involucrados en exactamente ese comportamiento. Los investigadores corporativos han notado que empleados involucrados en robo o fraude frecuentemente son los más vocales sobre la necesidad de mayor seguridad o sospecha sobre otros empleados. Es como si al señalar hacia otros, intentaran desviar cualquier sospecha de sí mismos mientras simultáneamente procesan su propia culpa. En dinámicas familiares, especialmente con adolescentes, este patrón es común. Un adolescente que está involucrado en comportamiento prohibido frecuentemente acusará a hermanos de exactamente ese comportamiento, ya sea conscientemente para crear una cortina de humo o inconscientemente como proyección de su propia culpa. Los terapeutas matrimoniales usan este conocimiento como herramienta diagnóstica. Cuando un cónyuge comienza a hacer acusaciones específicas y detalladas sobre supuesta mala conducta del otro sin evidencia clara, el terapeuta considerará la posibilidad de que estén proyectando su propio comportamiento. En situaciones de abuso emocional, la proyección se vuelve particularmente insidiosa. Un abusador podría acusar constantemente a su víctima de ser manipuladora, controladora o abusiva, proyectando su propio comportamiento de manera que confunde a la víctima y evade responsabilidad. La neurociencia sugiere que la proyección no es completamente consciente. El cerebro, incómodo con la disonancia cognitiva de comportarse de manera que contradice la autoimagen, inconscientemente atribuye ese comportamiento a otros como forma de mantener la integridad psicológica. Es un mecanismo de defensa que opera parcialmente fuera de la conciencia. El cambio en la postura corporal. El cuerpo humano es un instrumento notablemente honesto. Cuando alguien está cómodo con la verdad de lo que está diciendo, su postura tiende a ser abierta y relajada. Pero cuando alguien miente, su postura frecuentemente cambia de maneras que revelan su incomodidad interna. Uno de los cambios más comunes es lo que los expertos en lenguaje corporal llaman cierre corporal. La persona podría cruzar los brazos sobre el pecho, cruzar las piernas de manera que creen una barrera, o inclinar su torso lejos del interlocutor. Estos cambios posturales son intentos inconscientes de crear distancia física y psicológica de la situación de engaño. Durante investigaciones criminales, los detectives observan cuidadosamente la postura de los sospechosos a lo largo del interrogatorio. Un sospechoso que comienza con postura abierta pero gradualmente se cierra, cruzando brazos y piernas y reclinándose hacia atrás cuando el interrogatorio gira hacia temas específicos, está señalando áreas que requieren mayor exploración. En el mundo corporativo, durante presentaciones o pitch de ventas, los cambios posturales pueden revelar cuando el presentador está siendo menos que completamente honesto sobre capacidades o resultados. Un ejecutivo que se inclina hacia adelante con entusiasmo cuando habla sobre aspectos reales del negocio pero se reclina y cierra cuando discute proyecciones futuras está señalando que esas proyecciones podrían ser especulativas o exageradas. Los negociadores profesionales están entrenados para monitorear estos cambios posturales en la parte opuesta. Cuando alguien súbitamente cambia de una postura abierta a una cerrada durante discusiones sobre términos específicos, está señalando incomodidad con esos términos que podría indicar que no están siendo completamente honestos sobre sus límites o capacidades. En relaciones personales, estos cambios posturales pueden ser sutiles pero significativos. Una pareja que normalmente se sienta cerca y con postura abierta pero súbitamente adopta una postura cerrada y distante durante conversaciones sobre ciertos temas está señalando incomodidad que podría indicar falta de honestidad. Los terapeutas observan cambios posturales como indicadores de cuando los pacientes están discutiendo temas cargados emocionalmente o siendo menos que completamente honestos.
Un paciente que se inclina hacia adelante y mantiene postura abierta cuando habla sobre la mayoría de los temas pero se cierra y reclina cuando cierto tema surge está señalando que ese área necesita mayor atención terapéutica. Lo interesante es que algunas personas muestran cambios posturales opuestos cuando mienten. En lugar de cerrarse, se inclinan agresivamente hacia adelante, invadiendo el espacio personal del interlocutor como forma de intimidación o sobrecompensación. Esta postura agresiva es un intento de dominar la conversación y evitar ser cuestionados. Los actores aprenden a controlar su postura conscientemente para transmitir emociones y estados internos específicos. Sin embargo, bajo presión emocional real, incluso actores experimentados muestran estos cambios posturales involuntarios porque el estrés genuino supera el control consciente del cuerpo. La investigación ha mostrado que estos cambios posturales son particularmente pronunciados cuando la mentira involucra emociones fuertes o consecuencias significativas. Mentiras triviales podrían generar cambios posturales mínimos, mientras que mentiras sobre asuntos serios frecuentemente producen cambios dramáticos y notorios en cómo la persona sostiene y posiciona su cuerpo. La evitación de compromisos específicos. Cuando alguien está diciendo la verdad sobre intenciones futuras o eventos pasados, generalmente pueden hacer declaraciones específicas y comprometidas. Pero cuando alguien miente, frecuentemente usan lenguaje vago e impreciso que les permite escape interpretativo posterior. Este lenguaje evasivo incluye frases como, probablemente, posiblemente, podría ser, tal vez, en general, usualmente. Estas calificaciones dan al mentiroso espacio de maniobra, permitiéndoles retractarse o reinterpretar sus declaraciones si son confrontados posteriormente con evidencia contradictoria. En el mundo político, este patrón es tan común que el público ha desarrollado un escepticismo saludable hacia declaraciones que carecen de especificidad. Los políticos que hacen promesas vagas que pueden interpretarse de múltiples maneras están típicamente siendo deliberadamente deshonestos sobre sus verdaderas intenciones. Durante negociaciones contractuales, los abogados están entrenados para identificar y eliminar este lenguaje vago porque saben que frecuentemente indica que la otra parte no tiene intención real de cumplir con el espíritu del acuerdo. Insisten en lenguaje específico y medible precisamente porque reduce el espacio para engaño posterior. En relaciones personales, este patrón puede ser frustrante y revelador. Una pareja que no puede o no quiere hacer compromisos específicos sobre el futuro de la relación, en su lugar usando lenguaje vago sobre ver cómo van las cosas o, probablemente, hacer ciertas cosas, está señalando ambivalencia o falta de honestidad sobre sus verdaderas intenciones. Los vendedores deshonestos son maestros de este lenguaje evasivo. Harán afirmaciones que suenan como promesas pero están técnicamente llenas de calificaciones que les permiten evitar responsabilidad cuando el producto no cumple. Este producto podría resolver su problema, es muy diferente de, este producto resolverá su problema, pero en el momento de venta, el cliente frecuentemente escucha la segunda declaración aunque el vendedor dijo la primera. En contextos terapéuticos, los psicólogos notan que pacientes que evitan consistentemente hacer declaraciones específicas sobre su comportamiento o intenciones frecuentemente están ocultando algo. Un adicto en negación usará lenguaje vago sobre su consumo precisamente porque la especificidad lo forzaría a confrontar la realidad de su situación. Los testigos en procedimientos legales que usan lenguaje excesivamente calificado y vago frecuentemente están intentando evitar comprometerse con una versión específica de eventos que podría ser contradicha por evidencia. Los fiscales y jueces experimentados reconocen este patrón y presionan por mayor especificidad. La investigación lingüística ha demostrado que la especificidad del lenguaje está correlacionada con la veracidad de las declaraciones. Las personas que dicen la verdad pueden ser específicas porque están recordando eventos reales. Los mentirosos mantienen las cosas vagas porque la especificidad aumenta el riesgo de que sus mentiras sean expuestas. En el mundo de los negocios, este patrón es particularmente importante durante due diligence en fusiones y adquisiciones. Ejecutivos que hacen declaraciones vagas sobre el desempeño de la compañía o activos específicos están frecuentemente ocultando problemas.
Los inversores experimentados insisten en datos específicos y verificables precisamente porque saben que la vaguedad frecuentemente esconde realidades desagradables. El retraso en las respuestas emocionales apropiadas. Las emociones genuinas no solo son inmediatas, sino que también son contextualmente apropiadas. Cuando alguien finge emociones, no solo puede haber un retraso temporal sino también una incongruencia entre la emoción mostrada y la situación. Esta desconexión es una señal reveladora de engaño emocional. Imagina a alguien que acaba de recibir noticias devastadoras sobre un ser querido. Una persona genuinamente afectada mostrará shock, dolor o negación inmediatamente. Pero alguien que ya sabía las noticias o que no está realmente afectado podría mostrar una reacción que está ligeramente fuera de sincronía con la gravedad de la situación. En casos criminales donde los perpetradores se hacen pasar por víctimas afligidas, los investigadores buscan específicamente estas incongruencias emocionales. Susan Smith, quien ahogó a sus propios hijos, apareció en televisión llorando y suplicando por su regreso. Pero analistas notaron que sus emociones parecían activarse y desactivarse de manera inconsistente con el duelo genuino. Los terapeutas que trabajan con duelo y trauma conocen bien la diferencia entre emociones genuinas y performativas. El duelo real es desordenado, impredecible, y frecuentemente incongruente con expectativas sociales. El duelo fingido tiende a conformarse más estrechamente a lo que la persona cree que debería verse el duelo, resultando en una performance que se siente casi teatral. En relaciones personales, esta incongruencia puede manifestarse de maneras sutiles pero significativas. Una pareja que expresa amor pero cuyas expresiones emocionales parecen ligeramente desconectadas del contexto, llegando tarde o terminando temprano, está señalando que sus emociones podrían no ser completamente genuinas. Los actores profesionales estudian estas dinámicas temporales y contextuales intensamente. Saben que una emoción performativa debe no solo ocurrir en el momento correcto sino también tener la duración, intensidad y progresión apropiadas. Sin embargo, incluso los mejores actores dirán que no pueden sostener una performance emocional falsa indefinidamente bajo escrutinio cercano. En situaciones de negocios, especialmente durante despidos o reestructuraciones, los empleados pueden detectar cuando las expresiones de pesar o empatía de la administración no son genuinas. Las emociones que llegan demasiado tarde, terminan demasiado rápido, o parecen desconectadas de la gravedad de la situación revelan falta de empatía genuina. Los investigadores de seguros están entrenados para evaluar la autenticidad de respuestas emocionales en reclamantes. Alguien genuinamente traumatizado por un accidente o pérdida mostrará emociones que emergen espontáneamente y que corresponden apropiadamente a la severidad de su experiencia. Las emociones fabricadas frecuentemente parecen exageradas en algunos momentos y subdimensionadas en otros. La neurociencia ha revelado que las emociones genuinas activan circuitos neurales específicos que producen respuestas fisiológicas consistentes. Las emociones fingidas activan diferentes circuitos, y aunque podemos controlar conscientemente nuestras expresiones faciales y vocales, es mucho más difícil controlar todos los aspectos fisiológicos de la emoción, resultando en esas incongruencias detectables. En contextos de abuso, los perpetradores frecuentemente muestran emociones que son contextualmente inapropiadas. Pueden mostrar ira cuando sería más apropiada la culpa, o lágrimas manipulativas cuando la responsabilidad sería más honesta. Estas incongruencias emocionales son señales de que las emociones están siendo usadas tácticamente en lugar de expresadas genuinamente.